Estamos en las 9 de la mañana y 32 minutos y recibiendo a Pablo Pajés, jefe de desarrollo de centros educativos del Plan Ceibal. Bienvenido, Pablo, un placer realmente tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Bueno, el gusto es mío, de verdad. La vez pasada estuve virtual, sí. Y ahora de verdad es un gusto vernos en 3D. La verdad que sí, hemos mejorado mucho en ese aspecto. Por suerte. Pero vamos a meternos de lleno en esta guía que se ha elaborado por parte de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos y Faro Digital para sensibilizar sobre este tema de la difusión de imágenes íntimas. Un tema que muchas veces a los papás nos sorprende, que se viene dando desde hace muchísimo tiempo y del que desconocemos muchas cosas. Desde qué edades es que se comienza a jugar con este tipo de situaciones y bueno, y todos los riesgos que ello implica, además de sensibilizar para tratar de ver que no es una práctica que debemos tomarla como algo común y que no tiene ningún otro tipo de consecuencias. Específicamente esta guía está dirigida a los adultos para que tengamos una hoja de ruta de qué manera estar atentos, de qué manera conversarlo de repente con nuestros propios hijos. Exacto, un poco por ahí, Humberto. La guía busca dar luz a espacios invisibilizados en la agenda pública sobre lo que es el uso de Internet y los medios sociales. Está dirigida a mediadores adultos, referentes familiares o también docentes, para que puedan encontrar algunas pistas. Es una guía, o sea, es discutible como tal, pero a nosotros nos parecía que es un material que ya tiene unos años de realizado y quisimos hacer una edición local porque había un espacio ahí para seguir generando el debate y el intercambio en lo que respecta a la difusión de imágenes íntimas, en este caso sin consentimiento. Acá hablamos del sexting, ¿no? La propuesta del sexting. Para aquellos que no lo sepan, estamos hablando de sexting como la definición de aquel compartir, acuerdo entre dos personas consensuado para compartir imágenes de índole sexual o sensual en medios digitales. Cuando ese acuerdo se ve vulnerado por alguna de las partes, se entra en casos de violencia, ¿sí? Y que hasta ahora la perspectiva era una perspectiva prohibicionista que ponía la responsabilidad en quienes sexteaban. Vamos a utilizarlo, vamos a verbalizarlo. Sí, ¿para qué te sacaste la foto, digamos? ¿Para qué te sacaste la foto? Sos tal cosa. Y ahí no hay una cuestión de género, va para las dos quienes tenían el acuerdo. Lo que trata de hacer la guía es dar luz y poner el foco en ¿dónde está el problema? ¿En quienes acuerdan y sextean? ¿O en qué pasa cuando después eso se vulnera ese acuerdo y se difunde? Se difunde en un grupo de una red social. Exacto. Entonces, ¿qué pasa atrás? Ese aspecto hasta ahora no era abordado por ningún dispositivo, ninguna guía, nada que pudiera dar coordenadas para que los referentes adultos pudieran acompañar, generar esos diálogos con los adolescentes en función de esta temática. No es una guía que promueva el sexting, muy por el contrario, lo que hace es atender al contexto, ¿sí? Y ver qué pasa después. Un después que estaba sin las luminarias de la atención de los referentes adultos. Y preguntabas, Humberto, respecto de las edades, claramente el universo adolescente es el universo más afectado, o sea, que más viven esta temática, y no le ponemos el tema de problemática. De hecho, nosotros con el equipo del Departamento de Desarrollo en Centros Educativos lo hemos dialogado. En la inmersión de las tecnologías, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, nos informamos en medios digitales, estudiamos, consumimos entretenimiento. Y las sexualidades, la expresión de las sexualidades no transita por otro espacio, también transita por ahí. Y como decías, tiene muchos años ya estas experiencias. Bueno,
Es para Ceibal también, como agencia de innovación educativa, es una obligación poner en foco ese tema y hacer un abordaje profesional con socios que tienen también mucha experiencia, Claro, como la viene muy bien Organización de este Estados material. Iberoamericanos y la Organización Faro Digital. Porque los que tenemos cierta edad como que probablemente nos cuesta comprender el fenómeno y se cruzan muchas cosas, ¿no? La condena, el no entender, y a veces eso hace que pongamos el foco en la parte de ese conflicto, por llamarlo de alguna manera, que no es la correcta. ¿Qué herramientas se presentan ahí justamente para sacar ese enfoque, como tú mencionabas, y dialogar? ¿A través de qué los papás o bueno, educadores pueden abordar esa situación? Primero, aportando contexto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener que se vulnere ese acuerdo? Y queda explícito, ¿sí? ese contexto. Pero también da pistas para que, si existe una voluntad y un consenso manifiesto para poder hacerlo, cuáles son las formas seguras y responsables, y de ahí un poco lo que hacemos desde Ceibal. O sea, promover el uso seguro y responsable de los medios digitales, de cómo hacerlo. Y ahí hay algunas pautas o piques, podríamos decir, que son claves, que es bueno, utilizar herramientas para anonimizar las imágenes, ¿sí? Pixelar los rostros, que no aparezcan rasgos identificatorios. Tatuajes, por ejemplo. Tatuajes, o tenés el pelo violeta y eso te identifica en tu centro educativo, que no aparezca. Esas cuestiones que son claves, pero que tienen que ser problematizadas, habladas dentro de o el seno familiar o en un centro educativo con los docentes que se interesen y que puedan estar requiriendo estas coordenadas. Y en cuanto a la información, perdón, de las consecuencias de compartir esas imágenes sin el consentimiento de la persona dueña de esa imagen. Bueno, la ley de violencia basada en género, en su artículo 92, penaliza la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Creo que son 6 meses de prisión y 2 años de penitenciaría. Quiere decir que hay un amparo. Pero eso digamos que es el último término, o sea, el último lugar al cual uno quisiera llegar. Dentro de la parte del contexto, entender que es muy difícil, una vez que una imagen se difunde y se viraliza, cortar la cadena. Hay campañas internacionales que apelan al cortar la cadena. Cuando se recibe en un grupo de WhatsApp, cortar la cadena, ¿no? Pero en los pasos intermedios, digamos, en las plataformas hacer las denuncias correspondientes. Hoy hay un celo mayor por las plataformas digitales de cuidarse en ese sentido. Ahí quizás el sistema de mensajería más expandido es el más vulnerable a este impacto. Otros servicios de mensajería emergentes que ahora están empezando ofrecen otra seguridad mayor, poder temporizar las imágenes o que no se puedan realizar capturas de pantalla, ¿no? Y en la pregunta que vos decías, Lorena, hay un tema clave que es, tenemos la denuncia al Ministerio del Interior, o sea, delitos informáticos, y hay un amparo legal. Un paso anterior, que es la denuncia en las propias plataformas, y después el trabajo preventivo que también se hace con todos los referentes familiares y los referentes del sistema educativo. Lo que yo iba a preguntar tiene que ver con establecer un paralelismo con otras épocas en que las redes no existían y obviamente no existía la palabra viralizarse, pero era muy común, por lo menos lo recuerdo en mi época adolescente y época liceal, que si algún compañero de generación comenzaba con su parejita estable que nosotros conocíamos a tener algún tipo de situación íntima sexual, a sus compañeros más íntimos se lo contaba. Se lo contaba. ¿No? Es decir, y eso quedaba después en el grado de amistad o de responsabilidad que tuvieras para hacer prevalecer la intimidad de los dos, en este caso. Pero resulta que para el año siguiente ya esa noviecita no era la noviecita. Y de alguna manera los terceros sentíamos que el pacto se rompía. Traslado esto a la realidad de hoy, en donde una pareja de jovencitos pueden ser novios, pueden
tener el pacto de enviarse fotos para tratar de motivarse, pero después resulta que eso, por la amistad que tengo con Juan o con Pedro y le quiero contar que finalmente no sé qué, o muestro o envío. Entonces, ¿cómo hago como padre para que mis hijos, sea varón o sea niña, no importa, entiendan que más allá del pixelado, más allá de que le pongan un emoticón arriba o lo que fuere, puede haber un montón de indicios que determinen esta es tu foto y andás a ver en dónde puede terminar? Es decir, solo lo consigo con diálogo. Ahí, porque son cosas que normalmente los adolescentes no te van a decir, sí, le envié a mi novio fotos en la ducha. No te lo van a decir. Ahí es buenísima la pregunta, porque primero el diálogo no puede faltar. ¿Sí? O sea, el poder generar el contexto y cuáles son las consecuencias. Hay un portal de referencia que se llama Pantallas Amigas, que es un portal español, que tiene, ahí sí, es un decálogo que dice 10 razones para las cuales no sextear, no hacer sexting. Y te las plantea una tras otra las posibles consecuencias del sexting. Ahora, ¿qué pasa después? Si pasadas esas 10, yo digo, lo voy a hacer igual. Ahí es donde esta guía entra a dar luz. ¿Sí? Y lo que decías, esa cuestión de la analogía de tus antecedentes pasados cuando se lo comentabas, cada vez más lo real, lo virtual, las viejas prácticas permean lo digital y el abordaje en este contexto de pandemia donde los chiquilines se pudieron relacionar casi únicamente vía digital, ¿no? Exacto, exacto. Es tal cual, es así. Bueno, más que recomendable, ¿cómo podemos acceder a la guía para ir cerrando, Pablo? La guía está disponible en el portal Ceibal, en el sitio de Ciudadanía Digital y también en el portal de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Está disponible en su edición digital y también los docentes la pueden solicitar en formato físico a través de un formulario que está en el portal, Ceibal. Nos parecía interesante poder, tanto la guía de pantallas que compartimos. Yo la uso como mamá, y la guía de concientización, que la puedan tener para rayar, para discutir, para que los colectivos docentes la puedan trabajar. Muy bueno. Gracias, Pablo. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Pablo Pajés, jefe de desarrollo de centros educativos del Plan Ceibal en la mañana de Arriba Gente.